manera de expresarte, ya que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Santiago 6, 9 y 10. También dice el Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:3. Entonces debemos de tener cuidado con nuestra boca, con lo que sale de ella, ¿ok? Vamos a aplicarnos sobre ese respecto. Vamos a continuar con ello. Bien, vamos a leer por favor Salmo 78, versículo 1. ¿Estamos? Amén. Salmo 78, 1. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Bien, chicos y grandes, vamos a inclinar nuestro oído a las palabras que tiene el Señor para nosotros este día. Los niños pueden pasar a sus lugares a tomar su clase, todos lleven silla. Invitamos a nuestro hermano que trae la palabra. La paz de Dios contigo, hermano. Que el Señor nos dé de su paz para que en esta mañana podamos recibir el mensaje. ¿Qué te parecieron los resultados o el resultado de las elecciones el día domingo? Para quienes fueron a votar, la pregunta es: ¿qué te pareció la elección que hubo el día domingo? Bien. Las iglesias acostumbran normalmente a separar una cosa de la otra, ya que en nuestro país así es como se ha manejado el asunto. La iglesia es una cosa y el Estado es otra. Pero cuando usted tiene la oportunidad de leer las Escrituras, se da cuenta de que no está separada una cosa de la otra. El Antiguo Testamento está narrado y escrito de tal manera que da cuentas de los gobiernos de los reyes en Israel, y se habla de gobiernos buenos, gobiernos malos, reyes buenos, reyes malos, y da una enseñanza en el que es interesante que, pues, sobre todo para quienes rigen un país,
estar al pendiente de cómo la misma Biblia habla de formas y estrategias y situaciones pues complejas por las que tiene que pasar un país, decisiones que se llegan a tomar en los estados o por los gobernantes. Pero aquí en nuestro país, como les digo, se ha separado el asunto y el Estado pretende que todo lo que tenga que ver con Dios quede solamente en las iglesias y que los sacerdotes se queden en aquel lado. Pero yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sabía que el licenciado Manuel López Obrador es cristiano? ¿Sabía ustedes? No, bueno, pues el día de hoy se los digo, López Obrador es cristiano y el asunto es delicado, porque usted no ha escuchado que él le dé gracias a Dios, y es algo muy delicado, porque como cristiano yo lo invito a usted para que juntos oremos. Yo no sé quién esté asesorándolo, quiénes sean las personas que están con él como consejeros, pero debería de haber gente temerosa de Dios que le hiciera ver que es necesario que realmente considere el reconocer que es Dios quien lo ha puesto en este cargo que ahorita el pueblo le ha dado. La democracia, déjame decirle que la democracia es la voz del pueblo, y la voz del pueblo se resume en la voz de Dios. Todo lo que el pueblo decide es porque Dios así lo ha determinado, y este fin de semana el pueblo determinó que quería cambiar totalmente el régimen de gobierno en nuestro país, y eligió a un partido que realmente no conocemos, no tiene ningún antecedente de gobierno, es algo nuevo totalmente. Y aunque el licenciado López Obrador diga que tiene principios y que tiene voluntad o que tiene ética, pues como cristiano debiera él considerar que tiene que considerar lo que las Escrituras dicen. La semana pasada estuvimos viendo sobre el sueño de un rey, el cual se llamaba Nabucodonosor. Vimos el capítulo 2 del libro de Daniel. El día de hoy vamos a ver el capítulo 4, para que usted siga viendo realmente cuál es la trayectoria de este rey. Este rey, la semana pasada que se compartió, vimos que él pidió que se le interpretara un sueño el cual él ya no se acordaba ni siquiera de lo que había soñado. Pero la Biblia nos muestra que Dios conoce lo que está en oculto y en lo secreto, y permitió que Daniel y 3 de sus amigos pudieran interpretar ese sueño del cual el rey ya no se acordaba. El rey tenía la inquietud por saber cuáles eran las características de los últimos tiempos, y tuvo la oportunidad de saber cuál era el sueño y su interpretación. Pero ahora lo que vamos a ver es un sueño del cual él sí se acordaba. Es un sueño que hablaba su vida, un sueño el cual Dios le hablaba y le decía qué era lo que realmente Dios demandaba de él. Dios demanda no solamente para el pueblo en lo común, sino también para los reyes y para aquellos que están puestos en puestos de importancia, puestos relevantes. Porque no hay reyes, no hay gobernantes que no sean puestos por el Señor. Y yo lo invito a usted a que como iglesia considere que el gobierno que el Señor quiso darnos en esta ocasión no es porque el pueblo lo haya elegido, sino porque Dios así lo ha dispuesto. Se terminó todo un tiempo de más de 70 años de priismo. Ahora viene una nueva etapa
Y es muy interesante. Usted puede ser un historiador. Usted puede tener datos y puede tener antecedentes de decir cómo era antes y lo que va a ser después. Yo no sé si va a ser peor o va a ser mejor, pero usted tiene la oportunidad de decir lo que pasó a partir de. Y a mí el dato que me llama mucho la atención, y lo digo, que un cristiano hasta el día de hoy no se haya atrevido a decir públicamente que gracias a Dios le da por haberle puesto en el lugar en el que ahora se le ha encomendado. Todavía falta cuando tome la toma de protesta, pero si usted se acuerda, en el gobierno, hace 2 gobiernos anteriores, en el gobierno de Fox decía que él era católico y de alguna manera representaba lo que él creía. Andaba con sus imágenes y de alguna manera él profesaba lo que él creía. Pero ahora lo que vemos es algo que llama mucho la atención. Hay un partido político cristiano detrás de todo esto, pero hasta ahora no vemos realmente que se esté dando el reconocimiento a Dios. No como en Estados Unidos, el señor Trump, él es cristiano, creo que es presbiteriano o es metodista, y usted de alguna manera sabe que él juró ante la Biblia, reconoció a Dios, y por lo que yo sé, él guarda los días domingos antes de comenzar a trabajar. Él y todo su gabinete guardan el día domingo. Ahora es interesante saber qué va a pasar con una forma de gobierno diferente, con un presidente diferente, que tiene ideas y que tiene una creencia diferente a la del pueblo en general. Le invito a que veamos el libro de Daniel, el capítulo número 4. Y en este capítulo hay varios puntos que es importante que realmente los veamos, porque es necesario explicarlos. Déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de vivir en Tabasco, cerca de donde precisamente vivía o donde radicaba el señor López Obrador, y conocí de alguna manera el movimiento de los tabasqueños, su forma de compartir el evangelio. Es una forma religiosa, es una forma en la que no hay mucha enseñanza. Por eso, si aún usted se dio cuenta durante la campaña, usted veía que el señor López Obrador le hacían limpias y le hacían augurios y muchas cosas, y como que todo eso llamaba un poquito la atención, porque como cristiano usted debe de saber que es algo que Dios le dice a uno que no lo practique. Lo que es la adivinación, lo que es el asunto de los agoreros, lo que es el asunto de la hechicería, y como que se daban ciertos rasgos para ver el tipo de cristianismo. En Tabasco mucho del cristianismo es antiguo y se habla de una forma muy religiosa. Y otra cosa, si usted conoce a algún tabasqueño, son muy gringos, son muy políticos, y sobre todo en aquella parte de la venta Tabasco es gente muy involucrada con el asunto de petróleos mexicanos. Entonces los antecedentes es que de alguna manera traía 2 cosas muy peculiares el señor López Obrador. Por una parte es el asunto religioso y por otra parte el asunto de la grilla política. Yo solamente le estoy dando informes, porque la semana pasada hubo una hermana que me dijo que yo estaba echándole al PRI. No, yo no voté por nadie, anulé mi voto, no voté por nadie, ¿sí? Precisamente para no tener yo ningún problema. Pero yo le estoy dando
datos para que de alguna manera, como le digo, usted a partir de ahora sea un historiador y sea testigo de lo que va a pasar en todo este lapso de estos 6 años de gobierno. ¿Le parece bien? ¿Lo va a tener en cuenta? Bueno, y va a tener en cuenta que vamos a comenzar este sexenio comenzando a leer la historia de un rey. Le invito a que se ponga de pie y que demos gracias a Dios para que nos bendiga con su Espíritu Santo y nos permita entender su palabra. Padre Santo, a ti sea toda la alabanza y toda la gloria, Señor. Y gracias porque tu palabra, Señor, no es un libro ya cerrado, es un libro que se ha abierto para que tengamos conocimiento en estos últimos tiempos, Señor. Porque tú quieres hablar al hombre en lo individual, a nuestros gobernantes, a nuestros reyes, Señor. Gracias, Padre, por lo que como país estamos viviendo. Enséñanos en tu palabra, Señor. Y tú, Señor, ahora nos has dispuesto, Señor, un nuevo gobernante al cual nos sujetamos, Señor, y lo ponemos delante de ti, Padre, para pedirte en el nombre de Jesús que tú le des diligencia, le des sabiduría y que tú obres en su vida, Señor. Y ponemos en tus manos a este país tan necesitado de conocerte, Señor. Recibe la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Libro de Daniel, capítulo 4. Amén. Dice: Nabucodonosor, gobernante, era rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjense, comenzamos ahí. Él no era judío, él era rey de Babilonia, y sin embargo estaba dándole gloria a Dios. Si usted ve, es el Dios con D grande, el supremo, el magnífico, el altísimo, y da gloria por las maravillas que Dios había hecho con él. Esto lo escribe como un testimonio de lo que pasó. Ahorita lo vamos a ver en este capítulo. Pero está dando cuentas realmente del milagro que Dios había hecho con él en este capítulo y en el capítulo anterior, de cómo Dios se había magnificado, cómo reconocía al Dios de los hebreos, cómo sabía y reconocía que por él eran todas las cosas. Un rey, un gobernante. Estamos hablando no de un gobernante común y corriente. Él era el gobernante que era el jerarca más grande en su tiempo. Era la potencia en su tiempo. Era como Donald Trump, era como Obama en su tiempo. Y este rey estaba reconociendo al Dios entre todas las naciones, entre todos los pueblos, y lo estaba poniendo muy en alto. Dice una palabra, dice: si he de gloriarme, que sean mis debilidades. Y él se estaba gloriando en sus debilidades. Y ahorita va a ver usted cuál era su debilidad, cuál era el problema que él había pasado y por qué reconocía que solamente había un Dios todopoderoso, y que por ese Dios los hombres gobiernan, los hombres viven, los hombres mueren, los hombres nacen, los hombres tienen, los hombres se empobrecen. Por ese Dios existe todo, porque Él gobierna en la tierra y gobierna en el cielo. Eso es lo que usted y yo, cuando vamos a la iglesia, vamos aprendiendo. De Él proviene el dar y de Él proviene el quitar.
De Él proviene el bendecir y de Él proviene el castigo. De Él proviene todo. Y solamente lo único que tenemos que hacer usted y yo es conocerlo. ¿Vamos entendiendo? Continuamos. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Para quienes no sabían, ¿saben cómo era su casa? Era una de las 7 maravillas del mundo, uno de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo. Y dice, estaba yo en mi casa tranquilo. O sea, váyase imaginando nada más el tamaño de este gobernante. No eran los pinos, era la 7ª maravilla del mundo. Dice, versículo 5, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me perturbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrarme su interpretación. Aquí hacemos otro paréntesis, y sobre todo, miren, esto lo digo por los jóvenes. A veces los jóvenes están muy inquietos, o estamos muy inquietos, sobre todo porque ahora estos medios de información, en vez de informarnos, nos van atacando más. Para los jóvenes que tienen duda sobre el asunto de la adivinación, les voy a dar unas citas para que las busquen. No las vamos a buscar ahorita, pero está en Levítico 20:27, Levíticos 19:26, si lo están anotando, se los vuelvo a repetir, Levítico 20:27, 19:26, 19:31 y Deuteronomio 18 del 10 al 14. Aquí podemos, en estas citas que les acabo de mencionar, Dios habla que no veamos o no visitemos ni adivinos, ni astrólogos, ni agoreros, ni cosas semejantes, ni lo que se le pueda parecer. Hoy en día tenemos que hay quienes ven la ouija o andan buscando saber de su futuro a través de otros medios. Si quieres saber algo, pregúntaselo a Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que si queremos saber algo, se lo preguntemos a Él. Estas eran prácticas que se hacían en otros pueblos y por causa de ello estaban desviadas. Esto era lo que hacía precisamente el rey Nabucodonosor. Y como usted va a ver, sus magos, sus astrólogos, sus adivinos no podían decirle lo que su sueño significaba. O sea, ¿tiene usted curiosidad como cristiano? ¿Por qué eso lo digo? Porque yo sé de cristianos que andan precisamente metiéndose en ese tipo de cuestiones y después tienen problemas muy tremendos con Dios. ¿Conocí a las hijas de un pastor? Yo pensaba que por ser hijas de pastor eran muy tranquilas. No, déjame decirle que los hijos de pastor son tremendos, ¿eh? Sí, no se los voy a decir que no. Los hijos de pastor a veces son muy inquietos, y tenía unas amigas que precisamente andaban muy metidas en ese tipo de situaciones y no lograban entender. Es necesaria la instrucción. Por eso yo, una de las cosas que veo carentes en el señor López Obrador es el conocimiento. Es importante el conocimiento. Este rey no conocía a Dios y por lo tanto buscaba el conocer las cosas ocultas a través
de estos medios. ¿Ya los apuntó? Muy bien. Entonces continuamos. Versículo 8. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, y quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen delante de él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Fíjense, los sueños es otro dato. Los sueños también tienen interpretación, y es un don. Aquel que tiene la capacidad de poder interpretar un sueño. Y los sueños pueden ser muy interesantes, solamente que contándoselos a quienes realmente sepan. Como les decía la semana pasada, hay quienes sueñan y dicen: es que soñé que se me cayó un diente. Y hay quienes dicen: es que si se te cayó un diente te vas a hacer rico. Y comienzan, son charlatanerías. Les decía que en el metro encuentran también libros en los que les dicen la interpretación de los sueños. Realmente los sueños son de una interpretación espiritual y por gente espiritual. Aquí en este caso estamos viendo que Daniel era una persona consagrada a Dios, y que tenía el discernimiento para saber lo que el rey había soñado. Daniel sabía que desde el Génesis Dios habla de la interpretación de los sueños. ¿Se acuerda de esta primera persona de la cual habla la palabra de Dios como alguien que podía interpretar los sueños a un rey? ¿Cómo se llamaba? José. Y también habla de alguien que quiso tomar la esposa de Abraham. Y usted ve datos de sueños e interpretaciones que hay en los sueños, pero realmente requiere gente que sepa
interpretar y que haya una interpretación adecuada a ello. Hace unos meses en Chiapas hubo un incidente muy significativo. A lo mejor llegó usted a escuchar de un tráiler que se le chorrearon los frenos y fue y mató a mucha gente porque no pudo detenerse y mató a mucha gente. Bueno, resulta que de este hecho había un niño que había soñado que iba a haber una desgracia en su pueblo y en la mañana le platicó a su mamá y le dijo: mamá, fíjese mamá que soñé que había un tráiler que se le chorreaban los frenos y que mataba a mucha gente. Su mamá vendía en uno de los puestos que estaban sobre la carretera, pero su mamá no le dio importancia. Hasta posteriormente que pasó esto, ella se dio cuenta de que el niño había sido informado de lo que iba a suceder. Salió en los medios, salió en la televisión, el que el niño había soñado lo que había pasado. Y hasta entonces como que la mamá comenzó a hacer conciencia, porque el niño tiene premoniciones. El niño ha soñado con anterioridad cosas que suceden. Y resulta que lo curioso es que el niño es cristiano y que el niño se llama Daniel. El niño se llama Daniel, pero sus papás, precisamente por la falta de la enseñanza, no podían saber que el niño estaba siendo avisado por Dios. Dios nos habla. Hace algún tiempo, y se los he platicado públicamente, hubo una hermana que se acercó conmigo y me dijo: hermano, fíjese que tuve un sueño con usted. Y le dije: ¿y qué soñó? Soñé que andaba usted mal. Y me quedé callado. Y le dije: tiene usted razón. Dios le está hablando. Tiene uno que recibir cuando Dios le dice a uno sus verdades, hermano. A veces quisiera uno engañarse uno a sí mismo y decir: no, yo quiero que Dios me hable, que voy a viajar a Egipto y que voy a ser una gran personalidad. Pero cuando Dios te habla con la verdad y te dice: tú fulanito de tal andas mal, y te lo expresa a través de algo. Los sueños son una expresión de Dios a través de nuestra mente. Dice en el libro de Job que Dios habla al hombre a través de sueños y a través de su palabra, pero que el hombre no entiende o no quiere entenderlo. Por eso es importante que usted sepa que el sueño y la interpretación de los sueños es un don. Y es muy bonito cuando alguien puede tener la capacidad de poder discernir, de poder interpretar un sueño y que le pueda decir qué es lo que significa ese sueño que usted tuvo. Usted puede interpretar, si no ha leído Daniel, puede interpretar qué significa este sueño que tuvo el rey. Un árbol grande, frondoso, un árbol donde venían las aves y estaban comiendo, un árbol que llegaba hasta el cielo, y sin embargo hubo un momento en el que fue cortado. Usted puede interpretar qué significa este sueño si no lo ha leído. A lo mejor que va a ser dueño de Jumex y que va a tener mucho negocio. Y lo que llama la atención es el último versículo que vimos ahorita. Dios pone a quien Él quiere y a quien Él quiere le da el poder y la autoridad. Hay dichos que dicen que hay árboles que se ven muy grandes y de repente caen. ¿Ha sabido usted de gente muy rica y empresarios? Gente muy poderosa, que de repente tienen muchísimas riquezas y de la noche a la mañana ¡fum!, se quedan sin nada.
He sabido que muchos, siendo grandes millonarios, se han quedado en la miseria y después andan pidiendo limosna porque se quedan en la pobreza. Vamos a ver la interpretación del sueño del rey. Le invito a que leamos nuevamente el versículo 17 porque me gusta mucho lo que dice al último de este versículo. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Fíjense esto: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién nos puso a nuestro gobernante en esta ocasión, hermano? ¿Y las pasadas? Es el Señor. Y a quien Él quiere lo da. Versículo del 18 en adelante. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veían desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de delante de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Fíjense del versículo 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paciendo en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué,
para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta ahí dejamos. ¿Qué le pasó al rey? Se volvió un animal. Le vino una locura. Esta enfermedad, para los médicos, aunque ya está por allá nuestro un médico, ya mejor se fue para allá y ahí está otro médico. ¿Cómo se llama esta enfermedad? ¿No? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Licantropía. Le vino una enfermedad que se llama licantropía. Licantropía. Esta enfermedad es en donde el hombre se hace, se transforma como si fuera un animal y anda vagando como si fuera animal. Y todo vino porque el rey se ensoberbeció, porque dijo: todo esto yo lo he hecho, yo lo he logrado, yo lo hice. Se jactó y no reconoció que todo esto precisamente venía de parte de Dios. Eso es la preocupación de saber que ahora tenemos a un gobernante el cual conoce de Dios, pero que no le da gloria a Dios. Y es interesante, como les decía, saber qué pasa durante el tiempo de su sexenio. Desde que yo tengo conocimiento y razón en cuanto a estar al pendiente de los gobernantes que nos ha tocado. A mí me tocó desde lo que fue Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, el licenciado Cedillo, después Fox, y de alguna manera, ya conociendo del Señor, pues ha habido la oportunidad de ver cuál ha sido el proceder de los gobernantes, y es muy interesante. Cuando entró el presidente Felipe Calderón, yo no sé usted, pero yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo va a ser este gobernante? ¿Cómo va a ser este gobernante? Y me daba una palabra en la que decía que echaría sus leyes tras sus espaldas. Si tú seguiste la forma de gobierno de del presidente Felipe Calderón, es cuando hubo más muertos. Y fue un presidente que echó las leyes tras sus espaldas. Él persiguió a la gente sin importar si dejaba muchos niños huérfanos, si había madres o padres que se quedaran sin familia, y todo por el asunto del narcotráfico, y no le importó las leyes. No sé si usted se acuerda que en una ocasión hubo una epidemia de una gripa, y por edicto él dijo que estaba prohibido que se reunieran las iglesias también ese día y todas las reuniones públicas, y echaba atrás de él sus leyes, siendo que él era abogado. Otro dato que a lo mejor te puede parecer un poquito curioso, pero nadie se dio cuenta del presidente Fox. ¿Sabes qué significa Fox? Zorro, astuto, audaz. Es interesante. Miren, no estoy echándole a nadie, solamente de alguna manera aportando algunos datos, porque estamos viendo la vida de un rey. ¿Y qué es lo que le pasó a este rey por ser soberbio?
fue cortado y fue hecho como un animal, porque le vino esta enfermedad que se llama licantropía, porque se ensoberbeció, porque creyó que todo él lo había hecho, todo era por orden suya. Tal vez una de las cosas por las cuales la gente no está muy de acuerdo con los cristianos, y eso quisiera invitar, porque a veces es una pena escuchar a algunos cristianos que dicen: no, fíjate que me compré un coche, hice esto y hice el otro. Y yo hasta les digo: pero termina la frase, ¿pero cuál? Y no saben que es decir: compré un coche, gracias a Dios. Encontré trabajo, me dieron un empleo, gracias a Dios. Porque cuando la persona no reconoce a Dios en sus caminos, cuidado, hermano. Por eso dice en la palabra de Dios: reconoce a Dios en todos tus caminos y confía en Él, y Él lo hará. Fíjate que quedamos embarazados y vamos a tener un hijo. Y no, pues nada más. Ok, pero tú lo creaste, tú es tuyo, o sea, es una obra tuya, que está bien. Por eso me llama mucho la atención. Yo estaba esperando escuchar en el mensaje del domingo en el Zócalo, en verdad que yo estaba esperando que dijera: hemos ganado, gracias a Dios. En verdad que si hubiera escuchado a uno eso, hubiera dicho: gloria a Dios, qué bueno que se destapó, qué bueno que está reconociendo a Dios, porque a este país lo que le hace falta es a Dios. Este país lo que necesita es Dios. Y es una pena, y ustedes sigan precisamente su trayectoria. Ya sabemos, se nos está diciendo que es cristiano. Ahora vale la pena ver cuál va a ser su trayectoria. Si usted ve en los evangelios, Jesucristo como Mesías siempre reconocía a Dios, siempre hablaba de Dios, siempre. Jesús mismo decía: por sus frutos lo vas a conocer, por sus frutos. Y no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús siempre reconocía a Dios, siempre. Continuamos leyendo lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Versículo 31 nuevamente. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, fíjense, dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien lo detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino
Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Fíjese el versículo 37. Cristianos, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El rey Nabucodonosor alabó y bendijo y engrandeció a Dios y lo reconoció. Él puede humillar a los que andan con soberbia, a los que andan engreídos. Y Él puede hacer cosas tremendas sin que uno se las espere. Al rey ya le habían dicho lo que significaba su sueño y no lo quiso creer. Y anduvo pensando que nada iba a pasar hasta los 12 meses, dice. A lo mejor ya se le había olvidado, ya ni siquiera tenía considerado lo que le habían dicho que iba a pasar. A los 12 meses le vino el juicio y quedó loco. Y él mismo da testimonio. Históricamente hay datos de este rey, de sus sucesos. Históricamente en Babilonia hay escritos en él donde alababa y bendecía al Dios único, al Dios del cielo. Aprendió a reconocer al único Dios verdadero. Un rey hizo esto, hermano. ¿Quiénes somos los simples mortales de reyes de un país o gobernantes de un país? Estamos hablando de un jerarca que tenía dominio sobre pueblos, naciones, reinos, sobre todas las lenguas, reconociendo a un Dios supremo. Por eso es importante el hecho de que usted y yo oremos por nuestros gobernantes, y más en este tiempo, sabiendo que tenemos ahora en la presidencia a un hombre que se dice ser cristiano, pero que no reconoce a Dios. Eso fue uno de los datos por los cuales yo anulé mi voto. Me convenció más al último el presidente el que estaba de candidato del PRI, porque fue a la iglesia católica el día que fueron las elecciones y a dar testimonio de que iba a encomendarse a Dios. Pero ahora vemos a alguien que no se ve un perfil, y vale la pena mucho seguir realmente cuál va a ser el trayecto. Yo espero que no le pase como a Nabucodonosor, que se vuelva loco. No, espero no molestar a nadie. No estoy hablando de ningún partido, hermanos. Por eso yo les decía la semana pasada en broma, yo voy a votar por la yegua. Como en ningún partido, hermano. Pero llama la atención realmente ver el perfil del que ahora va a ser nuestro nuevo dirigente. Aquí vemos que un rey reconocía al Dios del cielo, lo exaltaba, lo glorificaba, y esperaremos así que algún día en nuestro país haya un presidente que realmente alabe y glorifique a Dios. Un gobernante que se imponga ante toda la historia que tiene nuestro país de tanta corrupción y de tanta dominación por una religión dominante. Sea Dios el que dirija este país. Que sea Dios el que dirija este país. Así es que, hermanos, dice la palabra de Dios, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino la que es puesta por Dios. Y si Dios nos quiso poner a este gobernante, lo que a usted y a mí nos concierne es estar orando por él. Amén. Nos guste o no nos guste, seamos o no seamos partidarios de este partido, es el que Dios ha puesto, porque Dios gobierna en los cielos y en la tierra, y Él pone a quien Él quiere. ¿Está usted de acuerdo? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Si el día de mañana me llegan a ver en la cárcel,
porque me fueron a acusar por el internet, es ahora ya muy chismoso. Van a decir que estoy echando grilla y que soy anti López Obrador. No, las verdades no pecan, pero sí incomodan. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Quiero invitar a alguien que Dios le haya hablado en esta predicación y que diga: yo quiero orar, quiero poner delante de Dios a mi país, a mis gobernantes, a mi iglesia, a los creyentes. Alguien que quiera, hermanos, alguien que quiera venir a orar. Julián. Como dice el hermano, nosotros no hablamos aquí de ningún gobernante, pero Dios sabe, y yo tuve un sueño 3 años antes, y a mí el Señor me mostraba que este presidente ganaba. El domingo dijeron: vayan y voten. La hermana no vino hoy, pero yo se lo dije a mi familia: este hombre va a ser nuestro presidente. Y iba a pasar y le iba a decir, pero no pasé, porque Dios también me había mostrado algo. Mi familia, cuando yo le dije que este hombre iba a ser presidente, ¿sabes qué dijo? Se rieron de mí. Y dije: si yo paso y le digo a los hermanos, también se van a reír de mí. ¿Saben? Es algo en los sueños, se puede creer o no se puede creer. Y yo me quedé así porque dije: Dios, tú sí hablas a la vida de las personas. Tú sabes quién está bien y quién no. Y yo quiero darle gracias a Dios, aunque el hermano dice que no ha dado gracias. Vamos a esperar, vamos a orar, porque para eso somos hijos de Dios. Yo sé por ahí que sí están orando su familia de él, aunque él no está muy metido, pero su familia sí. Pero gracias a Dios, por algo lo escogió, por algo lo puso aquí. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así que, hermano, vamos a orar. Vamos a orar por este hombre, vamos a orar por cada uno de nosotros, porque Dios haga grandes maravillas en este país. Casi muchos lo hemos pisoteado, aún hasta nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias porque es verdad que tú eres Dios y porque lo reconocemos como nuestro Dios. Tú eres grande y maravilloso porque nos has dado una patria tan rica, tan hermosa, tan bonita, y pues tú nos has estado aquí con nosotros, mas nosotros no hemos sabido, Señor, conducirnos delante de ti. Pero yo pongo a este hombre como presidente, yo pongo a este hombre delante de ti como presidente de esta nación. Dirígelo tú, dale sabiduría, dale entendimiento, y danos también a nosotros entendimiento y sabiduría, cómo entenderte, Señor, en todas estas palabras que tú has hablado en nuestras vidas. A veces no queremos hacer las cosas que tú quieres que hagamos, pero sin embargo, Dios, tú nos has dicho que seamos obedientes. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti porque tú eres el único Dios viviente, el Espíritu que siempre ha estado aquí con nosotros. Y tú lo que quieres es que seamos obedientes, Señor. Muchas gracias por ello, bendito Dios.
En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por último, quiero invitarte a hacer algo. Si tú eres, tienes en tu trabajo algún cargo, tienes algún puesto importante, y aunque no lo tengas, yo te invito a que reconozcas a Dios en todos tus caminos, a que tu forma de expresarte sea siempre poniendo en alto el nombre del Señor, reconociéndolo. No te has hecho a ti mismo. Lo que somos es lo que el Señor nos ha hecho, y aún tiene mayores planes para nosotros. Pero reconócelo en todos tus caminos, y dice en su palabra que Él te va a exaltar. Reconócelo, ponlo en alto, no te lo calles, porque no vaya a ser que por causa de ser nosotros arrogantes y soberbios seamos humillados. Esto Dios hizo con un rey, ¿qué no hará con simples mortales, Señor? ¿Verdad? La paz de Dios contigo, que Dios te bendiga. Gloria a Dios.